Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Voces Azuayas en este día viernes 23 de febrero de 2024. Esta mañana, como todos los viernes con Fernando Vega, vamos a analizar el tema político y lo que es coyuntural y muy importante en el país, especialmente las resoluciones que toma la Asamblea y que se ha denominado a este programa El Caballo de Troya en la Asamblea Nacional. Vamos a conversar de esto con un ciudadano muy enterado, que hace seguimiento día a día del acontecer político, el abogado Mauricio Alarcón, con quien estaremos analizando las últimas decisiones y las proyecciones que se tenía alrededor de estas reformas que se intentaron o se están intentando realizar en torno al COI. Fernando, buenos días. Buenos días, César, muy buenos días. Efectivamente, hoy vamos a analizar el caballo de Troya del COIP en la Asamblea. La gente debe recordar que el caballo de Troya era un regalo que hicieron los griegos a los troyanos, un engaño. Se retiraban de la guerra, pero les dejaban un caballito en la playa como regalo. Los troyanos se llenaron de felicidad y orgullo, introdujeron el caballo en la ciudad, y por la noche Ulises y sus compañeros estaban dentro de la barriga del caballo, saltaron y masacraron a toda la población. Tomaron ventaja. Entonces aquí el símil es que se pretendía mostrar la reforma de un COIP que van en la línea del discurso de luchar contra la corrupción, luchar contra la delincuencia, etcétera, pero en los artículos y en las disposiciones generales el correísmo había introducido una serie de artículos y de preámbulos que lo que promovían era todo lo contrario. Vamos a conversar esto con Mauricio Alarcón. Él dirige una fundación, Ciudadanía y Desarrollo. Nos conocemos de tiempo, pudimos compartir momentos y espacios en la Asamblea Constituyente, y bueno, y se ha convertido en un analista permanente de la marcha de la política ecuatoriana. Bienvenido, Mauricio, buenos días. Buen día, Fernando, buen día, César. Un gusto compartir este espacio con ustedes y estar en Voces Azuayas, dirigiéndome a una provincia y a una ciudad que quiero mucho. Azuay y Cuenca, como ustedes saben, han sido siempre cercanos, no solo a mi aspecto personal, sino al trabajo que hacemos como Ciudadanía y Desarrollo. Así es. Bueno, podríamos decir cuáles son los regalitos, es decir, ¿cuál era el discurso del regalo del caballo ahí para que entre y todos voten por él? ¿Qué es lo que, bueno, en la línea de muchos, hay que fortalecer el Código Penal para combatir la delincuencia, etcétera? Aunque hay críticas también sobre ello desde esta sospecha de populismo penal, ¿no? De que aumentando las penas se resuelve todo, y no es así. Claro. ¿Cuáles son los beneficios en todo caso que se presentan? Y el parangón con el caballo de Troya. ¿Y cuáles son los maleficios? Y debo decir, mis queridos amigos, que me encanta que ustedes utilicen este símil, porque precisamente en momentos en que el país demanda acciones concretas desde todos los sectores hacia una mejora de la situación de inseguridad, tratar de, sobre pretexto de la seguridad, meter algunas otras cuestiones, particularmente en el derecho penal y en el sistema de justicia, es un insulto al país. Reformas, por supuesto, vinculadas al aspecto de seguridad, positivas en cuanto a las penas vinculadas a los delitos que se cometen contra la seguridad de los ecuatorianos. Lo que se ve un bonito caballo debe en su interior dos aspectos que han sido los más polémicos y que, de no ser por la denuncia de los asambleístas de Construye, probablemente pasaba de agache incluso de los medios de comunicación y de la opinión pública. La primera parte, la de cambiar las causales del recurso de revisión. Y para que nuestra audiencia comprenda con claridad, en materia penal,
más allá de lo que se conoce en un proceso judicial, que son 2 instancias y la casación, hay un recurso extraordinario para que en cualquier momento, si hay elementos que aporten a determinar la inocencia de una persona respecto del derecho penal, se puede revisar esos hechos y tomar una decisión al respecto. Como en el derecho penal las sanciones acarrean privación de libertad, este recurso extraordinario es el que permite incluso a quien ya está condenado recuperar esa libertad cuando, insisto, hay nuevos elementos que aportan a su inocencia. Lo que se pretendía en esta primera parte del gusanito dentro del caballo de Troya es, además de las causales habituales de revisión, poner como una adicional la de obtener una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente de la Corte Interamericana, o una decisión de un órgano vinculado al Sistema Universal de Derechos Humanos, al Sistema de Naciones Unidas. Y quizá, dejando este tema para la discusión, lo grave es poner en un mismo nivel una decisión que sí tiene carácter procesal, por llamarlo de alguna forma, o de juicio, que es la del Sistema Interamericano, con una decisión que no es formalmente una sentencia, como las que entregan los órganos del Sistema de Naciones Unidas. Así es que con eso se pretendía generar una nueva causal con dedicatoria del recurso de revisión. En extremo, tú diriges una fundación que también tiene que ver con la ciudadanía, los derechos humanos. Podemos decir que un informe elaborado por tu fundación podría ser muy bien traído a colación para tirar una sentencia abajo. Digo, no es tan exacto, pero... No es tal, pero me parece de nuevo un muy buen ejemplo el que pones, Fernando, porque estamos hablando que, y con todo lo que ya te imaginarás, valoro el trabajo que hacemos en la Fundación, o incluso valoro el trabajo que se hace en Naciones Unidas. De ninguna manera, por ejemplo, esto tiene relación con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo la suerte y el honor de llevar adelante desde el año 2007 procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y te diría que las sentencias que la Corte Interamericana emite condenando al Estado ecuatoriano no requieren de cambios en el Código Orgánico Integral Penal respecto del recurso de revisión, porque son de aplicación directa. Y cuando sale una sentencia, como ha sucedido en el caso Restrepo, en el caso de Consuelo Benavides, o más recientemente en el caso El Universo, el sistema judicial ecuatoriano lleva a cabo las acciones que sean necesarias para que haya efectivamente justicia. Lo que llama la atención es, Mauricio, que los mismos grupos, el mismo grupo de Revolución Ciudadana y su líder máximo denostaba contra la Comisión Interamericana, porque para llegar a la Corte Interamericana tiene que pasar el eslabón de la Comisión Interamericana y luego sí, con ese informe, realizarse el proceso final. O sea, y él, que denostaba contra la Comisión Interamericana, ahora está proponiendo esto, o adicionalmente buscarse por ahí alguna relatoría de las Naciones Unidas para que le sirva de burropies y tener una posibilidad abierta de virar una sentencia que está firme. De eso es lo que... Mira, César, la incoherencia, y me encanta que podamos tener un diálogo que incluso nos permita a nosotros y a nuestra audiencia recordar. No se dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era el pachagnón de la sociedad civil ecuatoriana, que recogía nuestra basura para hacer quedar mal al gobierno ecuatoriano. Después, cuando el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión en aquel entonces, el señor Frank Larue, guatemalteco, emitía informes sobre lo que pasaba de libertad de expresión en Ecuador, no se decía que era enemigo de la Revolución Ciudadana y enemigo del proceso de cambio en Ecuador. Ahí tú ves la incoherencia, porque cuando uno defiende principios y no personas, los lleva más allá de la coyuntura y más allá de los actores que estén involucrados, pero en este caso queda en evidencia que solo se activan ciertas cosas cuando conviene, es decir, no hay coherencia, hay pura y exclusiva conveniencia. Pero aquí otro caballo de Troya, ¿no es cierto? Para que no se le diga que el cinismo ya es exuberante,
no dicen al sistema interamericano, porque ahí evidentemente tendría que pasar por la comisión. Si nos disfrazan la cosa, dice a la corte, pero quienes conocemos el asunto, sí sabemos que para llegar a la corte tiene que pasar por la comisión. Yo quiero poner Por unos supuesto. ejemplos, porque muchas veces para nuestros oyentes incluso, que a veces ciertas terminologías, a ver, puede ser sujeto a revisión una sentencia cuando realmente, después de haber observado todos los procesos, etcétera, etcétera, todo indicaba que la persona era culpable, fue sentenciada. Por ejemplo, en el caso de una muerte, ¿no? El señor está sentenciado porque ha matado a Pepe. Y resulta que aparece que Pepe no estaba muerto, sino estaba tomando caña. Estaba de farranda. Estaba de farranda. Y entonces, obviamente, esa es la prueba nueva. Es un hecho, un acontecimiento que descalifica la misma razón de ser del juicio y de la causa, ¿no es cierto? Así es. Eso no necesitas ir a la Corte Internacional. La Corte Internacional, en cambio, no revierte sentencias, sino sentencia a los estados, ¿verdad?, a resarcir los daños causados por una sentencia. En este caso, el señor Correa debería demostrar que su condena, su huida a Bélgica, etcétera, ¿no es cierto?, le han causado daños y que el Estado ecuatoriano se los debe reparar, es en todo caso el tema. Totalmente, Fernando, y mira qué clave es esto en el sentido de decirle al país que, como tú bien dices, se extingue la pena, según el Código Orgánico Integral Penal, cuando se resuelve favorablemente un recurso de revisión. Y en este caso, el recurso de revisión tiene muchas probabilidades de éxito cuando, presentado dicho recurso, por ejemplo, se comprueba lo que tú dices, que la persona que se dio por muerta no lo estaba. Ojo con ese detalle. Si es que hay dos sentencias condenatorias sobre un mismo caso, por llamarlo coloquialmente, contra diversas personas, pero que son contradictorias y terminan diciendo que una de ellas estaba equivocada. Si la sentencia condenatoria se emite sobre la base de documentos falsos, de testigos falsos o de informes periciales mal hechos, y punto. Si hay error al momento de presentar pruebas, evidencias, testimonios en un caso penal, y este error induce a tomar una decisión de los jueces, se presenta el recurso de revisión para que, como su nombre lo indica, sea revisada la sentencia. Y la revisión solo se declara en virtud de que surjan nuevas pruebas que demuestren la existencia de este error de hecho. Meter dentro de esto, que ya está vigente en nuestro Código Orgánico Integral Penal, otras cuestiones que, como bien lo has señalado tú, nada tienen que ver con los hechos de un caso, es perverso, por decirlo menos. Claro, en cuanto a los testigos, para que nuestra audiencia también pueda entenderlo, cómo se puede dar paso a una revisión. Digamos que hay 5 testigos. Por ahí hace alguien un análisis que dice que fulano de tal causó tal cosa, que él estuvo presente, vio que fulano de tal clavó el puñal. Pero luego se averigua y estos 5 individuos en esa fecha no estaban aquí en el país, sino estaban en el extranjero. Eso se puede probar. Ahí sí cabe el asunto. Pero en el caso concreto de lo que se ha juzgado acá, es evidente, no se puede negar el hecho de la corrupción ocurrida en la que están sentenciados, en los distintos casos que se han sentenciado. Y lo que se afirma en la sentencia es que esa corrupción fue conocida, permitida y hasta inducida por el señor Correa. Así es. Cuando le dice a su secretaria, que es el principal testigo de cargo, ¿no es cierto?, que ella le comenta la situación irregular que está ocurriendo en manos del señor Glass, y el señor Correa le dice al oído, haz lo que diga Glass. Es decir,
a ver, cuando la corrupción está en el despacho de la presidenta, siendo el señor Correa el hombre más pilas, que sabe todo, ahora en Bélgica se anticipa a las noticias de la... Y es un visionario, Fernando. Es un visionario. Y él no sabía nada. Resulta que de todos los chanchullos que están demostrados, probados hasta la silla, él no sabía nada. Y ahora está Polit. Ahí está Polit. Me acuerdo yo cuando fuimos condenados por Polit en el juicio de Manduriacu a 1 año de cárcel y a $1 millón de multa. Acuérdate, a la Comisión Anticorrupción, que sumábamos en edad más de 1000 años. ¿Verdad? Y entonces, yo ahí recordé aquel famoso adagio chino: siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo flotando sobre un río, y no de agua, sino de... Entonces, me parece a mí que la historia, precisamente, y esa sentencia contra... en ese momento la Comisión Anticorrupción estuvo minando ese dique que sostenía toda la corrupción escondida, ¿no? Por lo tanto, fue un momento importantísimo, podemos decir, donde se rompió la represa del secretismo y de la negación y se evidenció la corrupción. Claro, ese momento había que descalificar a quienes metían un poquito la aguja en semejante represa, ¿no? Y claro, entonces nuestra memoria olvida las cosas, ¿no? Ahora, claro, la cofradía de RC tiene impregnado en su imaginario colectivo que el mensaje goebbeliano de Correa, pues, no hay pruebas, no hay pruebas. Entonces ellos están convencidos de que no hay pruebas y que con eso pueden hacer una gestión como la que está intentando Fernando Cedeño, o sea, porque están apasionadamente lavados de cerebro de que no hay pruebas y los corruptos siempre fueron ellos. Pero yo creo que ya aquí añado un elemento más. Cuando en el caballo de Troya se introduce ese otro elemento de que cualquiera puede conocer y exigir y demandar de la fiscalía que revele los datos reservados por la propia naturaleza de la investigación penal, no solo por respetar los derechos de los posibles delincuentes, sino también para evitar las fugas, etcétera, etcétera. Pero sí, parece que el señor Correa sí tiene ya esos canales por los cuales sabe de manera anticipada lo que está pasando. Es decir, es esta penetración. Y justo además, también resulta que el capo Leandro Norero, sabía también, en la cárcel de máxima seguridad, sabía de todos los tejemanejes y se anticipa. Entonces resulta que ya no es... Ya yo quiero corregir, porque sí hay quienes todavía creen en Correa y se sienten solidarios con él, pero lo que hay en la Asamblea ya es... Tienen derecho de creer en Correa, pero deben también mirar los hechos que se van suscitando durante las últimas semanas. Pero aquí hay... Lo que tú estás diciendo me parece clave. ¿Es o no Mauricio, una práctica corrupta? Pero aquí hay un lumpen. La fiscalía, un informante, Fernando, que te permita a ti alertar a un investigado para que fugue. Es una práctica corrupta. Por eso digo que hay... busca impunidad. Por eso yo digo que hay unos representantes del correísmo incrustados en el correísmo y a la Asamblea que ya están en íntima relación con el lumpen criminal. Claro, y lo que pretendían, eso y eso no se va a dar paso, es de que existan los campaneros oficiales, oficializados en la Asamblea. El otro campanero de Bélgica alertó, claro, eso llamó la atención, y algunos correístas sí creo que abrieron los ojos, porque este es un acto delictivo, irse contra la reserva de la investigación previa. Entonces ahora con esta reforma que se intentó en la Asamblea, lo que se pretendía es establecer oficialmente a los campaneros, porque la fiscalía tenía que informarles cuando a ellos se les plazca. O sea, ya eso raya en el cinismo. Y Totalmente.
Sí, hay otros temas también, hay otros temas menores también que sean el tema de intentar, por otro lado, aprovechando el aumento de penas, aumentemos también de penas al policía que ha tenido que enfrentarse a una situación crítica, límite, ¿no es cierto? Obviamente, tampoco estoy de acuerdo yo con con la propuesta de la pregunta de la consulta en la cual el presidente quería sustraer a los militares y policías de blindarlos, por decirlo de alguna manera, frente a cualquier exceso. O la cobardía de la Corte Nacional, que tengo que decirle, para mí, no he leído todavía la sentencia en el caso del policía en Riobamba, que viró con la casación un acto que evidentemente en las dos instancias había sido sentenciado a 13 años. Y claro, como estamos en una situación de conflicto, de inestabilidad, de inseguridad, lo mejor era también lavarse las manos desde la Corte Nacional y luego declararle en la Asamblea Nacional héroe nacional. Esto me responsabilizo porque no entiendo, todavía no he leído la sentencia sobre, digamos, la casación para haberle, digamos, dejado sin efecto la sentencia de la Corte Provincial, digamos, del Tribunal y de la Corte. Todo eso es posible en el Ecuador también por el influjo mediático que existe, la presión social, etcétera. Cuando la institución de la justicia es tan débil, ¿no es cierto? Que bueno, acordémonos uno de los casos más famosos de la historia, quizás no ya de la historia de Mauricio, pero sí de la nuestra, el famoso caso Dreyfus, ¿no? El caso Dreyfus lo habrá estudiado Mauricio, yo lo vi todavía en esos trailers de noticiero, después de la guerra del 46, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene el tema. Hay un tema algunos detalles que yo quisiera que comentemos. ¿Te acuerdas en la Asamblea, Mauricio, cómo molestaba ese hecho que se consagró en el reglamento de la Asamblea, en la cual el ponente se convertía en dueño absoluto de la ponencia, a la cual no se le podía hacer ninguna observación, porque además recogerla o no recogerla quedaba totalmente a criterio del ponente? Yo creo que ya en la Asamblea hubo un pecado original en eso, que ahora nos lleva a esta situación de callejón sin salida, porque hay un señor tosudo que se adueñó. Fernando Cedeño se adueña del mamotreto y no hay cómo tocar eso. Me parece que eso tiene que ser revisado. ¿Qué te parece? Definitivamente, y creo, mis queridos amigos, y como dice Fernando, la experiencia de hace ya tanto tiempo, porque ha pasado, Fernando, 16 años del proceso constituyente. Te digo ahí, quienes fuimos con convicción, con ideales de tener una discusión de altura, de darle al país, recordarás tú, particularmente en la Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción, mejores instituciones para una justicia independiente y una efectiva lucha contra la corrupción, nos quedamos a medio camino. Y tú recordarás que, por ejemplo, hay temas que hoy se están discutiendo en una consulta popular que lo planteamos y que lamentablemente la miopía y de quienes estaban en mayoría y esa aplanadora, tú lo viviste en primera persona, Fernando, no permitió ver más allá del tema. A mí me ha resultado particularmente gracioso, recordarás tú, que junto a Mae Montaño en nuestra mesa presentamos el proyecto de articulado para tener justicia especializada constitucional. La mayoría nos lo negó y pues los resultados que hoy vemos de que cualquier juez en cualquier cantón del país se convierte en juez de garantías ha permeado brutalmente en prácticas corruptas, abusivas y de impunidad. Y hoy se le plantea al país una pregunta de referendo para crear estas judicaturas especializadas. Creo que si en esa época, 16 años atrás, hubiera habido un poco más de apertura a escuchar a quienes éramos considerados opositores y si hubiera habido un poco de desapego a esa intención de controlarlo todo, probablemente no hubiéramos tenido que lamentar durante más de 15 años jueces corruptos y abusivos, dejando en libertad a delincuentes de alto perfil o permitiendo a través de las medidas cautelares y de las acciones de protección que hasta peligrosos delincuentes fuguen, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener muy en cuenta esos detalles
porque la historia y los errores de la historia están para no repetirlos, y ojalá con la madurez de algunos actores políticos, lamentablemente no de todos, podamos seguir trabajando para enderezar aquello que sabemos, por desgracia, está equivocado en nuestro Ecuador. Fernando Cedeño, el día de ayer, en forma tosuda, luego de que se le había hecho sugerencias para tomar otras alternativas o que vuelva a la comisión para que finalmente se presente una moción diferente, él perseveró y persistió en su tosudez, y luego de algunas intervenciones, pues largas, acaloradas también, se negó la moción de Fernando Cedeño. ¿Cuál es el camino? Ahí termina todo. ¿Cuál es el camino que tiene que seguirse? ¿O nuevamente volveremos con, tal vez después de que el presidente de la Asamblea salga de vacaciones, la presidenta vuelva a poner en el orden del día? Pero antes de eso, una pregunta. ¿Qué piensas tú? Porque esto sí es de especular. ¿Qué piensas tú del hecho de que salió con aprobación de mayoría? Este caballo de Troya fue contaminado y fue aprobado por la mayoría de la comisión. Y yo me pregunto, ahí hay dos hipótesis. O realmente había un cambalache ahí, por lo menos a nivel de ellos. Bueno, yo te reconozco a ti esto y tú reconóceme esto a mí. O no leyeron. O simplemente, como ocurría ya en épocas de la Asamblea, había gente que no leía nada. Es decir... A ver, Fernando, discúlpame, pero no estamos ya, ni tú, ni César, ni yo, y estoy seguro nuestra audiencia, en edad de creer en la bondad de las personas. Pero digo... El informe fue aprobado por todos. Con bastante ¿Leyeron? Conocimiento de causa. Por supuesto que leyeron. Fernando, ha circulado en redes sociales el corte del video de la sesión de justicia, donde el asambleísta de la Revolución Ciudadana lee el texto, propone el texto a viva voz y todos votan. Así es que este no es ni un tema de no leyeron. Vale. Que no nos vengan a tratar de ver la cara de idiotas. Los ecuatorianos sabemos bien cómo están actuando y me alegra mucho que hoy la Asamblea tenga mejores niveles de credibilidad y confianza durante estos primeros meses, pero hay que poner las cosas en su lugar. Que no traten de comernos al cuento. Mira que este rato nos hemos enfocado la mayor parte del programa en lo que tiene que ver con el recurso de revisión. Pero ¿qué me dices tú, pues, Fernando, de esa transitoria para tratar de meterle mano a la Corte Constitucional? Cuando los miembros de la Corte Constitucional están incluso por fuera de la posibilidad del juicio político, como una instancia prácticamente intocable. Ahora, con reformas al Código Orgánico Integral Penal, tratando de meterle mano a la Corte Constitucional. ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Que ese último reducto de institucionalidad que le quede al país también termine en el poder de los intereses particulares. Hay que prestar atención a los detalles y creo que, lamentablemente, por las condiciones actuales, piensa mal y acertarás. Bueno, o sea, que son culpables, es decir, los señores de la comisión eran plenamente conscientes de lo que hacían y bueno, ¿en dónde está la ética política, la ética jurídica, la lógica institucional? No sé, es decir, no tiene nombre, ¿no? Y cómo le meten, al meter el caballo de Troya al plenario, crean una situación en la que el proponente de la contaminación del caballo coge como rehén a todo el pueblo ecuatoriano y dice, si no aprueban el veneno del caballo, entonces no hay reforma. Y por lo tanto... No, y mira, Fernando, lo perversos que son, además de lo que tú estás diciendo. Y hay que decir de nuevo las cosas como son públicas. O sea, aquí, independientemente de cualquier calificativo que usemos, remitámonos a los hechos. Una rueda de prensa en la que ahora se dice que podrían ahorrarle al país los 60 millones de dólares de la consulta y el referendo si es que se aprueban las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de manipulación es esa? ¿Qué tipo de cuestiones estamos hablando en este momento respecto del tema? O sea, por favor, lo que se está hay que ser pretendiendo responsables con el país.
lo que se está pretendiendo es ponerle una pantalla al presidente porque suponen que va a ganar en la consulta popular y eso no les conviene políticamente que salga triunfador el presidente. Entonces dice, con esto solucionamos. Pero señores asambleístas, en la consulta popular es el pueblo soberano, se supone, el que va a tomar la decisión si es que sí o no. No es porque ustedes resuelvan lo que está planteando el presidente que ya el pueblo ecuatoriano tiene que tragarse esa píldora. Es el pueblo el que tiene que decidir si es que quiere o no quiere. Al menos teóricamente es así. Pues. Pero las consecuencias son estas, que en realidad el comportamiento de la Asamblea revaloriza las preguntas de la consulta. O sea, como el pueblo no puede confiar en su Asamblea para que le dé leyes, hay que consultar directamente al pueblo. Es un poco, me parece a mí, lo que la gente en general puede sacar en conclusión. Y mira, Fernando, es preferible que el pueblo sea el que se pronuncie a través de los mecanismos de democracia directa a que seamos víctimas de las manipulaciones políticas de quienes pretenden simplemente imponer sus intereses particulares por sobre los intereses del país. Además, Mauricio, la capacidad vinculante de una consulta popular no se va a comparar con la resolución de una asamblea. Una reforma que pueda hacer la asamblea cuando le dé la gana, si es que no le parece de lo que se pretendería hacer luego de la rueda de prensa, no tiene el mismo sustento y el valor vinculante que tiene la consulta popular, a lo cual no pueden ellos hacer y deshacer. Bueno, pero eso también está por institucionalizarse. O sea, realmente también la consulta popular está siendo deslegitimada por el propio Ejecutivo y también por las en general. El tema de Unidos es realmente un poner y tirar al tacho de la basura una decisión del pueblo. Aquí en Cuenca hemos hecho consulta popular que debería ser la consulta ambiental, porque fue hecha por el Estado en función de sus ¿cómo se dice?, de sus competencias exclusivas, es decir, sobre el tema del servicio de agua como obligación del poder local. Y sin embargo, los ministerios de Energía y Minas, bajo el presupuesto de que no podemos seguir siendo pobres sentados sobre sacos de oro, pues resulta que no se respeta. Es decir, creo que también está en riesgo la misma seriedad de la consulta popular. Pero eso no descarta que esté a un nivel diferente que una decisión de la Asamblea. Pero también debemos decir, sí, la Asamblea debería ser tan legal y tan buena que podamos confiar en sus reformas. O sea, realmente tampoco es cuestión de decir, entonces convirtamos al pueblo entero en legislador. Claro. Es un problema muy serio, porque donde hay donde hay dos ecuatorianos discutiendo, hay por lo menos 4 opiniones diferentes, ¿no es cierto? O sea, y más si son opiniones puramente sacadas del TikTok. Tú coincidirás, Mauricio, que lo que se está pretendiendo es dejarle sin piso a la consulta y a la posibilidad de que la imagen del presidente siga. Por supuesto, pero mira, dejemos de lado y coincido completamente contigo. Y acá hay que ser responsables con el país en una situación crítica de inseguridad. Aunque tengamos a la vuelta de la esquina las elecciones generales, presidenciales y legislativas de 2025, creo que mucho más reconocerían los ecuatorianos el que las organizaciones políticas apoyen lo positivo, independientemente de quién ocupe hoy la presidencia, antes de acciones miopes, producto de la ambición personal, para simplemente pelear voto a voto lo que será esa elección dentro de pocos meses. Es claro que el presidente Noboa está aprovechando un proceso de consulta popular y referendo para mantenerse vivo, electoralmente hablando, de cara a lo que será 2025. Pero si el contenido es bueno, y lo he mencionado en otros espacios, no tenemos otra opción que apoyarlo. Y acá no se trata de apoyar por apoyar o oponerse por oponerse. Cuando a muchos nos referimos a la consulta de Guillermo Lasso, la que, como ustedes recuerdan, se llevó a cabo hace algunos meses, dijimos a varias preguntas no, porque su contenido era nocivo. En este caso, las 6 primeras preguntas, las de consulta popular, tienen un contenido
inofensivo, Así por es. decirlo de alguna forma, y las 4 preguntas restantes, las del referendo, son positivas. Sé que discreparemos quizá confirmatorias del camino que debe seguir el país. Pero debatamos con sensatez, vamos al fondo, vamos a los contenidos, defendamos principios, no personas. En este momento hay quienes quieren pescar a río revuelto e incluso, como tú ya lo has dicho, César, y Fernando también lo ha mencionado, sobre pretexto de la consulta, hasta llegando a amenazar al más puro estilo de un vacunador al presidente de la República con ese caballo de Troya de las reformas al Código Orgánico Integral Penal para tratar su aprobación forzada. Eso es irresponsable, eso es incluso, diría yo, atentatorio contra los principios más básicos de la democracia. Además, ¿cómo pretenden ellos bajarse la consulta popular cuando lo que se está planteando en las preguntas de referéndum, no las de plebiscito, son reformas constitucionales? Ellos no pueden bajar la consulta popular. Podrán bajarse en todo caso, de acuerdo a sus apetencias, todo lo que son de plebiscito, pero las otras no. Hablar de la extradición, ellos no pueden hacer esta reforma porque es hacer una reforma constitucional y tendrían que seguir el procedimiento que señala la Constitución para hacer la reforma, pero no con una reforma en el Código Integral Penal, querer hacer una reforma constitucional. Mauricio. Efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el camino? Es decir, ¿tú crees que se prevé que va a pasar acá? ¿Va a haber una convocatoria? ¿Va a volver a la mesa? ¿O se va a archivar? ¿Cuál crees? Mira, ya se ha dicho, Fernando, que ayer que la sesión quedó sin quórum. No se pudo terminar de resolver las mociones. Si la sesión se reinstala, porque únicamente está suspendida, tendrán que conocerse las mociones restantes. En esas mociones que fueron presentadas en la sesión, hay la posibilidad de aprobar lo que es positivo en cuanto a reformas al Código Orgánico Integral Penal y dejar por fuera este tipo de cuestiones nocivas. Al votar artículo por artículo, es probable que la gran mayoría de reformas pasen y aquellas que son, como ya dijimos, el gusanito en la panza del caballo de Troya se queden a medio camino. Eso no le va a convenir a una organización política en específico y por ende creo que boicoteará cualquier intento de suspender, de reinstalar la sesión suspendida. Pero también hay que tener en cuenta que si la sesión no se reinstala y corre el tiempo, formalmente el proyecto puede dejar de existir. Y ahí hay una afectación al país respecto de aquellas reformas que sí son positivas. Quedarán en evidencia, de nuevo, en el sentido de simplemente defender sus intereses particulares y no pensar en lo que es positivo para el país. Complicado el tema. Esperemos creo yo que es un deber del presidente de la Asamblea volver a convocar, a reinstalar la sesión y tratar las mociones que están, es el único camino para que realmente el texto se apruebe. Mauricio, una pregunta. Entiendo que el presidente de la Asamblea va a tomarse unos días de vacación. Ahí asumiría, no sé si son verdaderos o es una estratagema que está tomando. Ahí tomaría, asumiría la presidencia la señora vicepresidenta y... ¿Qué puede pasar ahí, Mauricio? Bueno, mira, ya se intentó una cuestión similar, ojo con ese detalle, cuando recordarán ustedes había que autorizar un enjuiciamiento penal, obviamente una autorización totalmente inconstitucional, pero ya se intentó con una vacación de un día para que sea Viviana Veloz la que asuma la presidencia. Hasta se han enojado pues en la Asamblea Nacional con aquellos que mencionamos este tema de la vacación, porque no tenemos visión política y simplemente criticamos sin ver más allá de lo que significa. Ya te imaginarás las manipulaciones, César. Pero en ese sentido, ojalá no vuelva a ocurrir este tema, porque ya sabemos que cualquier cosa es posible en nuestra Asamblea Nacional y cualquier cosa es posible en la política ecuatoriana. Así es que hoy más que nunca hay que estar atentos y vigilantes de lo que suceda, en particular con este paquete de reformas al Código Orgánico Integral. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención en estos últimos días, y eso es necesario que tenga conciencia el pueblo ecuatoriano, que cuando se evidencian estas trapacías, se puede poner coto, se puede poner límite,
con la opinión pública y la protesta social, ¿no es cierto?, a estas intentonas, estos fraudes que se pretenden hacer al pueblo ecuatoriano, estos engaños. Y yo creo que algunos partidos, o algún partido especialmente del país, particularmente, tomó una decisión de oponerse, yo creo, por la opinión pública, que fue totalmente contraria a estas intentonas que se trataba de hacer desde Revolución Ciudadana. Y me refiero al Partido Social Cristiano, que esta vez no apoyó las apetencias de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo de nuevo creo que si desde todos los sectores políticos, César, hubiera una visión amplia de lo que el país necesita, no estaríamos aquí hablando ni de Revolución Ciudadana, ni del Partido Social Cristiano, o del naciente movimiento ADN y la bancada oficialista. Uno cree que cuando el país peor está, en temas de inseguridad, de crisis económica o de corrupción, debería haber un sentido de responsabilidad para despejarse y despojarse de los membretes políticos para tener uno solo, que es el Ecuador, que las prácticas del interior de la Asamblea Nacional, que las prácticas del interior del gobierno nacional sean pensando en el país. Los asambleístas son representantes de los ecuatorianos. El presidente de la República es el presidente de los 18 millones de ecuatorianos. Si no hay un sentido de país, una visión de Estado, si no hay un trabajo conjunto y articulado que vaya más allá de las meras coyunturas, que vaya más allá de la mera ambición personal de cara a un proceso electoral, simplemente seguiremos de tumbo en tumbo con mediciones de popularidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Y creo que es un elemento importante. Mira cuánto se ha hablado durante las últimas semanas sobre el porcentaje de apoyo, credibilidad y confianza en el presidente de la República. ¿Cómo se ha hablado en las últimas semanas del porcentaje de apoyo, credibilidad y confianza en la Asamblea Nacional? Y eso es una montaña rusa, porque el día de mañana un error, como le ha sucedido a los últimos gobiernos y como le ha sucedido a las últimas asambleas nacionales, puede hacer que ese 60 o 70% de positivos caiga a un 30, a un 40, y el escenario cambie drásticamente, porque dependemos de personas, no de instituciones, porque dependemos de sus decisiones y no de la Constitución y la ley. Cuando recuperemos el Estado de Derecho y la institucionalidad, las personas irán y vendrán. Lo importante y lo que trascenderá será la institucionalidad de la norma. Una pregunta, Mauricio, sobre la transitoria que tú estabas haciendo un análisis, y muy bien traída para este programa, y el análisis y el tema. ¿No se estaban haciendo un harakiri los asambleístas? Porque seguramente la Corte Constitucional no se iba a quedar con los brazos cruzados, que ponerse bajo la espada de Damocles que tenga pendiente siempre la Asamblea frente a la Corte Constitucional. Pero no te olvides, César, que respecto de los proyectos de ley, la Corte Constitucional no puede actuar de oficio. No, sí. Lo que hubiera pasado, en definitiva, es que entradas en vigencia las Exacto. reformas, algún ciudadano responsable hubiera tenido que plantear su inconstitucionalidad para que la Corte haga justicia, por decirlo de alguna forma. Eso te planteaba. Y es terrible, te digo, o sea, es terrible porque la disposición general que está en la ley, que precisamente está anclada a las cuestiones del bendito recurso de revisión, el artículo 658 reformado, dice, y me voy a permitir leértelo textualmente, el incumplimiento, la dilación o la obstrucción en la aplicación efectiva de las decisiones o recomendaciones internacionales acarrearán sanciones disciplinarias de destitución para los servidores responsables. Estas sanciones serán impuestas por el órgano sancionador correspondiente, pero si el incumplimiento es atribuible a los jueces de la Corte Constitucional, la sanción de destitución se aplicará por la mayoría de los jueces no involucrados en la infracción, sin necesidad del quórum decisorio establecido en el artículo 190 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es una barbaridad. Y hoy el secretario puede destituir al resto. Es una barbaridad lo que se pretendía en este caso aprobar. Inconstitucional, claro que sí, pero de nuevo hubiéramos tenido que esperar a la aprobación
y a que alguien inicie una acción de inconstitucionalidad para que la Corte le ponga un freno. Cuando lo óptimo es que, pues, si estás en la Comisión de Justicia y te dices abogado, sepas que tienes que legislar dentro del marco constitucional. O sea que eso de que echa la ley, echa la trampa, que siempre ha funcionado en el país, no es solo habilidad de la viveza criolla de quienes manejan la justicia por caminos torcidos, sino que a veces ya la ley misma está construida con, no solo con una trampa, sino con varias trampas para que luego sus aplicaciones sean complejas, difíciles, imposibles, ¿no? Entonces, esta es la falta de seriedad, de calidad legislativa que tenemos entre nosotros, ¿no? Totalmente. Porque hacer malas leyes para luego tener que... Y nos pasamos todo el tiempo, es como tener un carro dañado, que todo el tiempo pasa en la mecánica. Y entonces tenemos que realmente gastar una cantidad enorme de recursos del Estado en seguir cambiándole el carburador, la banda de transmisión, qué sé yo, el filtro a la estructura del país. O sea, eso es un país insustentable desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque el mantenimiento es costosísimo. No, y no podemos, Fernando, ir de tumbo en tumbo, de nuevo haciendo que las decisiones y las acciones giren en torno a las personas. Hay que recuperar la institucionalidad. A mí me ha gustado, y más allá de tener una vinculación familiar, escuchar al doctor Pablo Alarcón posicionar el tema de la cultura de legalidad, el tener a las personas con las leyes claras, aplicándolas, respetándolas. Si este país se construiría sobre la base de la cultura de la legalidad, pondríamos fin a la inseguridad porque se acaba la impunidad. Pusiéramos fin a la crisis económica porque habría seguridad jurídica que atraiga nuevas inversiones. Pondríamos fin a la corrupción porque todos sabríamos a qué atenernos en un trámite público o en un proceso de contratación pública sin necesidad de pagar o de mover favores. Ojalá, en esa línea de lo importante que es recuperar la cultura de la legalidad, podamos todos los que queremos un país distinto poner un granito de arena y empezar a trabajar para eso. Pero fíjate que incluso en la consejería familiar se recomienda a los padres establecer en la casa un código de convivencia, una serie de reglas que todos deben cumplir, desde el niño pequeño hasta el papacito que no puede desaparecer y venir a la hora que quiere, ¿no? Entonces, en los colegios lo mismo, es decir, esta cultura de la legalidad tenemos que construirla desde la ciudadanía, desde la familia, porque si no, ahí juega la viveza criolla ciudadana con la viveza criolla de los ciudadanos empoderados en cualquier puesto del Estado, ¿no? Bien, Mauricio, estamos casi ya por culminar el programa, pero yo quisiera hacerte una pregunta porque tú analizabas que cuando estaban con Fernando, con Mae Montaño en la Asamblea Constituyente habían planteado la posibilidad de que se establezca jueces especializados para tratar las garantías jurisdiccionales. ¿No crees que también sería un problema esto? Porque primero los recursos y el número de jueces va a ser un problema para poder abocar o para rechazar las garantías que se planteen. Va a ser un problema. Aquí más bien no hubiese sido la solución que, manejando todos los jueces las garantías jurisdiccionales, se pongan las salvaguardias para que no se den esta serie de situaciones que han favorecido a delincuentes y a sentenciados para que tengan sus prebendas. O sea, yo le veo tan complicado ahora con esta consulta popular de que se pueda dar paso a un grupo especializado de ¿cómo tratan ellos todos estos? Se van a ver totalmente una carga procesal inmensa. Me encanta que topes el tema, César, por dos razones. La primera, como tú ya lo has dicho, la presupuestaria. Si esta propuesta no va acompañada de más recursos para la función judicial, simplemente será un saludo a la bandera que difícilmente podrá ser implementada.
Si bien es cierto, hay complejidad en lo que significa crear nuevas judicaturas a nivel nacional para que puedan ser conocidas de forma especializada las acciones de garantía, es lo óptimo en un país en el que lamentablemente no todo juez debería ejercer este rol. Y el segundo punto que me parece fundamental es que todos tengamos claros los tiempos, más allá del presupuesto, porque si bien es cierto que al ser esta pregunta dentro del referendo de vigencia inmediata y de implementación inmediata al texto constitucional, producto del resultado, en este caso probablemente positivo, tienen que activarse los mecanismos para la creación de judicaturas, lo cual toma tiempo. Tiene que hacerse un concurso público para poder designarse no solo los jueces, sino los funcionarios que se constituyan como de apoyo para cada una de las judicaturas, y además, en el ámbito normativo, tendrán que reformarse leyes y reglamentos derivados de este cambio constitucional, dentro de lo cual obviamente la Asamblea jugará algún rol. En lo personal, creo que más allá de la posible aprobación de este tema dentro del referendo, la implementación efectiva podría tomar aproximadamente 2 años. Yo considero que en el fondo de todo el grave problema es un problema de capacitación, de formación de los cuadros de la carrera judicial, y el tema que nos compete a todos, el tema de la ética. Claro. Podemos hacer todos los cambios, mejoras, etc. Pero si además también esta nueva función especial, ¿cómo se eligen? A través del Consejo de Participación, del Consejo de la Judicatura, y eso no está saneado, ¿qué esperaríamos también de los resultados? O sea, el tema es ético, el tema no es la panacea, la reforma de las leyes, y ya lo has dicho tú, hace falta plata y además hace falta honestidad para que las cosas funcionen. Gracias. Tu despedida Mauricio. final, Mauricio, ¿y qué esperas que pase en los próximos días, en estos 2 minutos finales? Un aliento al pueblo ecuatoriano. Yo soy, César Fernando, de aquellos que no pierde la esperanza de que el país pueda encontrar un mejor rumbo, porque creo que habemos personas que sí queremos hacer las cosas de manera distinta, que creemos en el Estado de Derecho, en la transparencia, en la integridad, en la cultura de la legalidad. Y no pierdo la esperanza tampoco de que haya políticos que pongan al país por encima de sus intereses particulares, que ejerzan bien su rol de representación y que entren en un momento de acción pensando en el bienestar de todos. Pero hasta que eso pase, del lado de acá, una ciudadanía activa y empoderada, un periodismo responsable y crítico para hacer contrapeso de aquel poder que lamentablemente hasta el momento solo busca sus intereses particulares. Estamos llegando al final del programa de Voces Azuayas. Este día viernes hemos conversado con el abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Invitarles a ustedes, amigas, por el próximo día viernes. Fernando. César, muy bien, con esperanza, damos adelante, feliz fin de semana, muchas gracias, Mauricio, y éxitos en todas tus actividades. Gracias, Chao. Fernando. César, un gran abrazo, Chao. un buen viernes y un fin de semana.